Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora me estés escuchando, ya sea por las plataformas de Spotify o de YouTube. Seas bienvenido a tu podcast llamado Fisio Gardel. Y como siempre tenemos super invitadas de mega lujo. Hoy vamos a cambiar un poquito de dinámica porque traje a una invitada que no es terapeuta, tampoco es médico, es psicóloga. Y aparte tiene especialidad en sexología. En sexología, ¿vale? Eso está padre porque nos va a abrir el panorama. Vamos a hablar, nuestro tema principal de este podcast, ¿cuál es? Es sexualidad en la discapacidad. Es de los temas principales. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar también de tu labor, de lo que has hecho en este tiempo, que me parece interesante porque ha estado en tele, ha estado en radio, en donde yo la conocí, que fue tiene un nombre súper larguísimo, en Centro Clínico Psicopedagógico Integral, Rosa Elvira Álvarez Ramos. Ya ni me acordaba del nombre completo. Sí, está súper larguísimo. Yo siempre he dicho que es como un rap, ese centro clínico. Vamos a platicar un poquito sobre esa situación, sobre estas vivencias, ¿te parece? Claro que sí. Para que compartamos experiencias, sobre todo porque ahí fue en donde pudimos trabajar un poquito juntos sobre el área psicológica y terapéutica. Por ahí había otras áreas, si no me recuerdo era el lenguaje. Yo estaba específicamente en el área de aprendizaje. Uh-huh. Yo era terapeuta de aprendizaje en aquellos ayeres. Ah, sí, terapeuta de aprendizaje, fíjate que también eso es importante porque va mucho también de la mano. Trabajo multidisciplinario. Sí, de verdad era un muy buen trabajo y yo siempre he recalcado eso, ¿no? La forma en cómo lo trabajaban, la forma en cómo se abordaba, daba muchísimo y ofrecía muchísimo a las y los usuarios y ayudaba a un crecimiento y ayudaba a un desarrollo integral. No solamente se enfocaba en ciertos aspectos como la mayoría de los centros hacen, ¿no? Que solamente se especializan en ciertas cosas y dejan de lado las demás. Sí, fíjate que en ese lugar fue en donde aprendí, repito, no es mi área para nada, psicología para nada es mi área, pero te escuchaba a ti, escuchaba a otros psicólogos, otros terapeutas de lenguaje, de aprendizaje que estaban en ese lugar, y sí te empapas de otras áreas y dices, mira, pues no somos tan separados, sí somos afines. Es que yo creo que el trabajo con el ser humano, bueno, no creo, estoy segura que el trabajo con el ser humano tiene que ser un trabajo de todas las áreas. O sea, si tú estás bien emocionalmente, si tú tienes una salud mental adecuada, puedes desarrollarte en lo demás, ¿no? Y si tú tienes, o sea, si tienes esta salud, si tienes esta estabilidad, obviamente vas a procurar estar bien en las otras áreas. Si no estás bien emocionalmente, mentalmente, pues obviamente empiezas a descuidar factores, contexto, descuidas como muchas otras partes que son igual de importantes. O sea, no es que una tenga más valor que otra, todas están en el mismo nivel y deberíamos de cuidarlas de igual manera. Fíjate, voy a empezar con las preguntas, todavía ni te presento, pero es que si no se me van. Ahora te presento bien, pero... Okay. En esta situación de pandemia, sé que no es el tema, pero, por ejemplo, siempre lo digo, nuestro público principal son estudiantes y recién egresados. ¿Cómo convivir con esta situación de encierro en casa? A mí me ha afectado, a mí sí me ha pegado en mi alegría. Sí, hay veces que sí me pega, sí, no siendo sincero. Sí, es en serio que sí, hay veces que sí me pega y me da bajones por estar tanto tiempo encerrado. Fíjate que sí, o sea, específicamente ahora mi labor es antes de pandemia íbamos a escuelas de educación básica a impartir talleres sobre habilidades para la vida. Y entonces tiene poco que lo retomamos a través de plataformas. Y es como eso, ¿no? El estudiante, la estudiante es decir, me siento mal, mi estado de ánimo no es igual, y entonces es hasta cierto punto validar ese estado de ánimo, ¿no? Porque no tienes que estar feliz, a final de cuentas es una situación que vino a desubicarnos a todos y vino a replantearnos formas de contacto, formas de comunicación que tal vez no estábamos acostumbradas, y entonces es validarles esta emoción, es validarle este estado que están teniendo y no es sacarlos a la de a fuerza, ¿no? Porque muchos se basan en eso. No, tú tienes que estar bien, o sea, tienes que verle la parte positiva. Siempre feliz, nunca triste. No, pero ¿por qué? Sí, a final de cuentas dejé de ver a mis amigos, a mis amigas, dejé un proceso en el cual te puedo hablar de los niños de primaria o de preescolar que estaban apenas empezando, o sea, de sacarlos de su casa primero es una bronca, ¿no? Para que se integren a un nivel de esos. Y luego sácalos ya de que estaban más o menos integrados y ahora mételos a tu casa de tiempo completo porque de verdad los niños, las niñas en esas edades fueron los que menos salieron. Eso sí, ellos sí cubrieron una cuarentena. Y la siguen, estricta y la siguen cubriendo. Entonces es como
aparte le quitas el proceso de socialización, ¿no? Puedes estar en familia, puedes tener como la mejor dinámica con tu papá, con tu mamá, pero quitas el juego de pares, quitas este juego de tú a tú y este aprendizaje. Entonces les estamos quitando experiencias que, o sea, entiendo y totalmente válido, ¿no? Que en pandemia no podamos tener esta misma relación, pero vaya, o sea, siempre es validarle la emoción y decirle que la viva y que la sienta y que identifique qué va a hacer con esa emoción, ¿no? Porque tampoco te puedes quedar como clavada en esa emoción. Mira, qué interesante. Todavía ni empezamos y ya está súper padre. Ahora sí, déjate presento porque si no te vas a seguir preguntando porque ya me estoy proyectando con mis hijos ahorita. Entonces no quiero proyectarme con mis hijos. Cuéntame, yo te conocí en el Centro Clínico Psicopedagógico que está en Tula de Allende, que es parte de la Cruz Azul. Ahí nos conocimos. ¿Antes ya habías trabajado en otro lado o fue tu primer trabajo? No, antes había trabajado dando clases en universidad en la carrera específica de psicología. Entonces estaba como muy metida en lo que era lo mío y daba las materias como entrevista, pruebas, diferentes tipos de pruebas, las proyectivas, las de inteligencia, y ahorita ya no me acuerdo, o sea, historia del mexicano, esa me gustaba mucho. Entonces sí di como varias materias y cuando decidí dar un cambio fue un cambio radical porque nunca había estado inmersa en estas situaciones de barreras del aprendizaje y sobre todo con niños con trastornos o discapacidades. Entonces, obviamente, el llegar al centro sí fue abrir un panorama completamente nuevo y yo creo que recuperar la parte humana que pierdes dentro del proceso de formación, porque muchas veces cuando estamos en procesos de formación nos volvemos mecánicos, nos volvemos muy robotizados o nos robotizan o nos robotizamos hasta cierto punto para cumplir procesos y nos olvidamos de que cada ser humano es distinto. Entonces el enfrentarme a situaciones de trastornos, de discapacidades, de barreras, era como, pues, o sea, ellos no se tienen que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a ellos y a sus necesidades y a sus barreras y a su aprendizaje. Entonces, recalco esa experiencia, creo que ha sido de las que más me ha marcado y siempre es como de las que más hablo cuando hablo en cuestiones laborales y sobre todo la jefa que teníamos, también me marcó definitivamente. Difícil, ya no voy a hablar de la jefa porque sigue siendo jefa y me da miedo todavía me sigue dando miedo. No, excelente jefa porque sabía mucho. Sabía mucho. Enseñaba duro, pero sabía mucho. Sí. Fíjate que de ahí recuerdo en ese centro que había una escuela donde estaban estos pequeños y me acuerdo que la jefa me dijo que si quería dar clases de educación física. Porque dijo, bueno, eres terapeuta, tal vez no es tu área, lo sé, pero puedes, está afín, puedes. Y yo dije, es fácil, súper fácil. Pues nada más como yo recordé mis clases voy a ser sincero, recordé mis clases de primaria, en donde nada más sacaban el costal, el balón y juega. Y yo dije, yo voy a ser un profe diferente. Llegué, desde que te pongan atención es muy complicado. Me dieron tips, psicólogos, la jefa también da tips de cómo trabajar y por eso yo creo que es importante el grupo e interdisciplinario de diferentes áreas, porque vas aportando a tus capacidades. Sí, sobre todo reconocer que no todos se mueven de igual manera, no todos se entienden de igual manera y hasta nosotros mismos, ¿no? No entendemos de la misma manera porque, vaya, a final de cuentas podemos compartir experiencias, pero no las significamos igual, cada quien las va significando de distinta forma y eso es un plus para el ser humano también. Sí, es bonito. Bueno, de ahí del centro clínico, saliste y ¿a dónde te dirigiste? Me fui a dar clases a secundaria. Ah, mira, difícil. Yo creo que te gusta la vida difícil. Es lo más difícil que me ha topado. Me imagino. Sí, o sea, si me preguntan en mis aspectos laborales, creo que la parte de secundaria, el trabajar con adolescentes, en este aspecto educativo, en este aspecto de jerarquías cuando no estaban bien establecidas, es lo más complicado que me ha tocado. Y aparte era dar las clases de formación cívica y ética y tutorías, ¿no? Y al final yo decía tutorías, soy psicóloga, soy sexóloga. Me vuelvo su amiga. O sea, soy su amiga, pero no, o sea, es reconocer que tienes una función también, ¿no? Y que tienes que establecer un límite y que tienes que establecer metas de aprendizaje, no nada más es ir y compartir. O sea, está padre esa parte de que puedes compartir y que puedes seguir aprendiendo, pero también al final del día tienes que cubrir metas de aprendizaje y no porque se vea reflejado en una calificación, ¿no?
sino yo estoy totalmente convencida de que la materia más importante que todos tendríamos que seguir llevando y seguir reforzando es la formación cívica y ética, porque te da los valores, te da te da a conocer tus derechos, te da a conocer como muchas cosas que esta parte el mexicano ha dejado de lado. Y se queda en secundaria esa materia, ¿no? Me parece. Bueno, yo no la recuerdo en prepa, o tal vez por ahí debe estar, pero ya no la recuerdo. No, ya no. Deja de estar en secundaria. Mira. Pero fíjate, ahorita hablando de secundaria, voy a relacionar un poquito psicología y terapia física, para que vean que se puede, ¿vale? En terapia física nosotros vemos una etapa que se llama hitos del desarrollo. Yo supongo que en psicología lo ven o lo ven, pero van afines, ¿no? En donde nosotros vemos la parte motriz, que sí mencionamos en terapia física que es motricidad, social y psicológico, así se conforma la psicomotricidad, ¿no? El terapeuta se enfoca a cómo se va desarrollando el pequeño en lo motriz, de cómo va moviendo la cabecita, el cuerpo, cómo gatea, cómo camina, cómo salta, cómo sube escaleras. Nosotros no vemos así a profundidad, porque no es nuestra área, la etapa de la psicológica. Pero si llegamos a tocar parte de lo complicado que es atender a un joven en la pubertad, por ejemplo, o en la adolescencia, ¿no? En la primera adultez, por las etapas emocionales que está viviendo. No sé, ¿tú qué nos puedes platicar sobre eso? Son crisis. Desde los teóricos hablamos de crisis, ¿no? Porque a final de cuentas te afrontas a finales de tus etapas que vas teniendo. Dejas de ser un niño, te conviertes en un adolescente, dejas de ser un adolescente, te conviertes en un joven, dejas de ser un joven, te conviertes en un adulto, y así vas. Y entonces vas terminando como ciertos ciclos. Entonces, obviamente, y eso de terminar ciclos te da nuevas experiencias y nuevas significaciones, que no vas a, o sea, puedes tener como la misma experiencia que tuviste, o similar, más bien similar. Ajá. Que tuviste a los 5 y la vas a tener como a los 10, 15, y obviamente no la vas a significar de la misma manera, ¿no? Porque a los 5 igual y no entendías como muchos procesos. En específico hablaremos igual de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Para un niño una niña de 5 años es complicado que de la noche a la mañana le dijeran ya no puedes salir, ya no puedes ver a tus abuelos, ya no puedes ver a tus amigos, ya no puedes ver a nadie más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y entonces no teníamos cuando inició la pandemia nadie tenía respuestas. No, nada, ni para la escuela, ni para los hijos, ni para nosotros. Para nadie. Para nada. Entonces, y a diferencia de un adolescente, ¿no? Que a final de cuentas te iba a decir o se iba a negar totalmente a dejar su círculo, sí. Que a final de cuentas lo tuvo que aceptar y lo tuvo que, bueno, si había una buena comunicación en casa, lo tomó, ¿no? Siguió esos acuerdos, esos consensos, y entendió que tenía que cuidarse para cuidar a su familia también. A diferencia de un niño, de una niña menor de edad, que, o sea, va a decir, sí, o sea, me cuido, pero ¿para qué? O sea, que yo me cuido, que me ponga el cubrebocas, ¿de qué va a ayudar a que los demás se lo pongan, no? Uh-huh. Entonces sí es como ir entendiendo todo eso, reconociendo que cada etapa de nuestra vida nos va a dar virtudes, nos va a dar áreas de oportunidad y nos va a dar como también el crecimiento y el desarrollo. Fíjate, qué bonito. Ya estuviste en secundaria, sigues ahí, cambiaste de aire, ¿en qué momento estuviste en radio? ¿En qué momento estuviste en televisión? Cuéntame. ¿En esa etapa? Más o menos, ¿no? No, decidí cambiar de aire a los 8 meses de secundaria. Ni siquiera pude aguantar el año. Ajá. Y entonces me integré al sistema DIF Hidalgo. Uh-huh. Entré a un espacio que se llama todavía Casa de las y los Adolescentes. Fue en ese momento que me integró a un programa en radio y televisión de Hidalgo. Buen Día Hidalgo. Buen Día Hidalgo. Ajá. Sí, entonces participaba con algunas cápsulas sobre sexualidad en específico. En ese programa estuve entre 1 año, año y medio. Después por trabajo, o sea, por las mismas demandas o las mismas actividades laborales, pues dejó de asistir. Y bueno, en Casa de las y los Adolescentes daba el acompañamiento, la asesoría y la consejería en sexualidad. Uh-huh. Específicamente adolescentes. Y es muy padre, o sea, de verdad que es padrísimo trabajarlo desde ese aspecto y no desde la docencia, o sea, sí. Es otro giro total. Y entonces igual te da como muchas oportunidades de crecimiento y de entendimiento, porque te hace decir, ¿por qué le voy a decir esto si yo también fui adolescente y lo viví de otra manera? Y entonces él no lo tiene que vivir como yo lo viví, ¿no? No verte reflejado en él. No me tengo que reflejar en él y no tengo que
que proyectar mi vida o proyectar la vida de los papás de las mamás, porque esa era la demanda. Eso sí pasa mucho, ¿no? Esa era la demanda. Con eso llegaban los papás y las mamás. El motivo de consulta es que quiero que le diga a mi hijo, a mi hija que no lo puede hacer. Y yo, ¿pero por qué no lo puede hacer? O sea, ¿pero por qué? Usted no lo quiere hacer, pero él sí quiere. A mí me pasa mucho en terapia que llega el papá con el hijo y dice, hazlo un atleta de alto rendimiento porque él quiere ser futbolista y el chavo yo creo que hasta quiere jugar nada más Nintendo, ¿no? Y le interesa el fútbol, pero ahí está el papá insistiendo. Yo creo que habla de proyecciones, ¿no? De como yo no lo logré, sí. Mi hijo lo va a hacer. Sí, depositamos o se deposita, digo, no tengo hijos, pero se deposita en los hijos, en las hijas, todo lo que no pude lograr, ¿no? Si yo no lo pude lograr, entonces mi hijo, mi hija lo tiene que hacer y yo le voy a dar las herramientas y le voy a dar todo para que lo logre. Y a veces en ese darles todo, se olvidan de dar lo más importante, que es el tiempo, el afecto, las emociones, el cariño, el amor, y solamente se enfocan en la parte material, ¿no? Y esta parte de exigencia, y dejas de ser un papá con autoridad para convertirte en un papá, en una mamá con autoritarismo y sin comunicación. Mira, qué complicado. Y bueno, estuviste en el IF, estuviste en la tele. ¿Qué más? ¿Ahí quedó? No, me fui a otra área que se llama Desarrollo de Habilidades en Niñas, Niños y Adolescentes. Es todo un trabalenguas. ¿Te gustan los trabajos con nombres largos, eh? Sí. ¿Te gustan los nombres largos en los trabajos? Sí, no lo había pensado, pero ya diste en el punto. Entonces, ahí, pues, antes de pandemia salíamos a los municipios de todo el estado, o más bien a todos los municipios del estado, a dar talleres en desarrollo de habilidades para la vida, en escuelas de educación básica y los primeros niveles de medio superior, con niñas, niños, adolescentes, con personal docente, con papás y mamás. O sea, abordábamos todo el sistema. Y en ese momento me integro a un programa de radio en Radio Plaza Juárez. Estuve un año laborando, o más bien colaborando. Que ahí fue en donde yo te volví a ver. Porque ya tú te saliste a trabajar de ahí del centro clínico, yo me quedé otro ratito ahí más, perdimos un poquito de contacto y de repente me apareces en Facebook, en esas cápsulas que es de radio, pero también hacían cápsulas en Facebook, ¿no? Sí. Visuales. Y ahí veo, yo digo, yo la conozco. Yo a esa sexóloga la conozco. Y ya dije, mira, y ahí te volví a localizar en ese programa de radio. Por eso lo tengo muy presente, ese programa de radio. Sí, estuve un año y después por diversas situaciones igual laborales y asumir como responsabilidades que me tocan, entonces decido poner un alto a todo eso. Mira, qué interesante. Ya para empezar un poquito a entrar en tema, cuéntanos, ¿por qué sexualidad? ¿Por qué especialidad en sexualidad? ¿Quieren la parte bonita, la parte real, la parte...? No, la real, porque yo creo que, te repito, son muchos jóvenes los que nos están viendo, entonces necesitamos como que tal vez, como no sé si sea bueno que se vean proyectadas en ti o sean estimuladas o reflejadas en ti, pero es como para que aprendan de experiencias. Ok. Tiene como dos vertientes de historia de cómo llegué a sexualidad humana. La parte no tan padre es porque fui presionada para seguir estudiando un posgrado. Si no lo estudiaba en ese momento, pues me retiraban el apoyo que tenía. Entonces es como la inmediatez, ¿no? Esa es como la parte no tan padre. Y la parte padre es donde asumes la toma de decisiones. De que a pesar de que tenía una gama de 3 posibilidades, me voy por la sexualidad humana, reconociendo mis limitaciones, porque eso es lo que nos enseñan. Primero reconoce cuáles son tus limitaciones o cuáles son tus áreas de oportunidad para que puedas hablar adecuadamente o lo puedas trabajar de una manera adecuada sin afectar a las y los otros. Sí, porque puedes crear algo, ¿no? En la vida, o sea, puedes afectar para bien como para mal. Así es, y sobre todo que en esta parte desde la psicología, ¿no? Porque la psicología es o sea, siempre he dicho que la psicología o te enamoras de ella para toda la vida o nada más finges un pequeño enamoramiento momentáneo y va a ser como una relación muy violenta o como dirían los chavos, muy tóxica, ¿no? Que por ahí viene una pregunta más adelantito que viene que algo así preguntan de que es cómo no confundirte con enamoramiento o amor, no sé, por ahí va, pero mira. Sí, entonces para mí el llegar a la psicología y el llegar a la sexología me dio la consolidación del amor, ¿no? Que sería como este sentimiento ya, no solamente una emoción instantánea, momentánea, como puede ser el afecto, el enamoramiento. Entonces a mí ya me dio la consolidación del amor porque entendí mis procesos, entendí que
no todo tiene que funcionar como yo quiero o como yo lo decido, sino que cada persona somos un mundo, somos todo es que somos bien padres, o sea, de verdad, Sí. si nos diéramos el chance de conocernos, veríamos que somos bien padres porque podemos sentir, podemos ver, podemos tocar, podemos, o sea, hay sensaciones, hay percepciones, hay olores, hay sabores, hay de todo. Entonces, eso es lo que nos da. ¿Qué traes con La emoción. Fíjate que no sé si esto tenga que ver con lo que estás platicando, pero yo lo veo reflejado en las personas tercera edad, que aprecian más las cosas como salir a caminar con un nieto, como salir al parque, el ver amanecer, el ver llover, un chocolatito con la familia, una buena plática, no tanto como lo material como normalmente a esta edad lo tenemos. Sí, es que esa es una broncota, ¿no? Porque nos dijeron que a la edad somos jóvenes. ¿Sí? Somos jóvenes, obvio, ¿no? Pero a nuestra edad en promedio, 30 y tantos, tienes que ser exitoso, y el éxito lo refieren específicamente a cuestiones económicas, ¿no? A cuestiones en cómo estás sobresaliendo, cómo estás resaltando por lo que tienes y no por lo que eres o por lo que estás viviendo. Que es lo que también las redes sociales nos están arrojando en la actualidad, ¿eh? Sí, entonces el éxito no se mide con base a tus logros monetarios, más bien el éxito lo tendríamos que medir con base a tus logros personales, ¿no? Hoy me desperté y soy una mejor persona, o tengo un mejor entendimiento de lo que me están dando, lo que estoy recibiendo, ¿no? Y cómo lo estoy recibiendo. Entonces sí tendríamos que cambiarnos un montón el chip y no seguir como en esta cuestión de solamente querer ganar, porque en este querer ganar perdemos y nos perdemos. Mira, qué bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema, que es sexualidad en la discapacidad. Creo que es un tema poco tocado. No sé qué tanta información exista, supongo que hay poca. No lo sé. Pero yo creo que también es hay mucho desconocimiento. Yo he visto que, por ejemplo, a alguien que tiene una discapacidad no se le toma en cuenta en esa parte. Como si no la tuviera, como si no existiera. Ahorita tú nos vas a comentar si sí existe o no en una persona con discapacidad. Ok. Hay información más o menos, pero el chiste de la información es que pueda ser comprobada y que pueda ser científica y que pueda tener un sustento, ¿no? No solamente esta información de me la contó mi amigo, me la contó el vecino, me la contó mi mamá. Y efectivamente tienes como mucha razón. A las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, se les consideraba como ángeles, como personas, ni siquiera eran personas, no eran criaturas que eran como lo más bonito, la representación de esta parte. ¿Como pura? Como pura, exacto. Entonces, obviamente, si es un ángel, si es una representación de pureza, le quitas la sexualidad, no tiene derecho a, ¿no? Se le estás negando, porque entonces ya no representaría eso. Cuando vemos a un niño o una niña con discapacidad, con síndrome de Down, ¿qué es lo primero que dicen? ¡Ay, es un angelito! ¡Qué tierno! ¡Qué bonito!, ¿no? Entonces es como toda esta evocación de las cosas buenas, de las cosas puras, de las cosas que no, o sea, que no pueden transgredir, ¿no? Y entonces, pues ahí los que estamos transgrediendo somos nosotros. Los que estamos vulnerando y los que estamos violentando derechos somos nosotros, porque entonces les estamos negando que ellos vivan una sexualidad plena, que ellos vivan una sexualidad segura, que ellos vivan una sexualidad libre, informada, consciente, porque lo pueden hacer. Sí. Fíjate que ahorita me vino un recuerdo de que en donde conocí a la jefa, se llamaba CRAINE, era una asociación civil, ¿vale? También era como centro clínico, pero en otro lado, ¿no? Había muchos niños, y había novios, o sea, existían novios, o sea, había niños que decían, ella es mi novia, o sea, la terapeuta, la psicóloga, es mi novia, ¿no? Y fíjate que yo notaba dos cosas. Una, hasta nosotros mismos lo tomamos como que, ay, lo dice de juego, no siente, porque es broma. Y otro, el papá dice, no, eso es malo, tú no debes de hacer eso. Entonces, ya entre más práctica, más aprendes, más vives, más convives con personas que tienen más conocimiento sobre esta área, te das cuenta que es erróneo ese conocimiento, esa percepción de por qué no le das permiso de que se enamore.
Y aparte el enamoramiento no es algo que puedas controlar, ¿eh? El enamoramiento es completamente fisiológico, es una reacción que vas a tener ante ciertos estímulos y no lo puedes parar. O sea, por eso muchas veces cuando tienes o inicias una relación es que no sé por qué me siento así, es que no sé por qué si ya me dijeron que no es así o que esto, que lo otro, pues es algo que no controlas y tienes que ser consciente que no lo vas a controlar hasta pasando cierto tiempo, ¿no? Como caballos de carreras, ¿no? Vamos de picada. Vámonos, vámonos. Ajá. Pero, o sea, mencionas y dices como frases bien importantes, ¿no? Porque entonces en todas estas frases vemos que no hay una educación de la sexualidad en casa. Y obviamente como no hay una educación de la sexualidad en casa, el niño, la niña, el adolescente va aprendiendo cosas o va aprendiendo toda esta cuestión del enamoramiento, del amor, de los tocamientos, del disfrute, de la erotización también, y no sabe cuáles son los límites, ¿no? Y no conoce cuáles son y cuál es lo permitido, qué no, o sea, qué sí, qué no, en dónde no, con quién sí, con quién no. Porque entonces le enseñas, porque también los niños, las niñas, las personas con discapacidades, se les enseña que todo el mundo puede como darle este cariñito, ¿no? Y a veces el cariño de todos ni siquiera es cariño, son tocamientos no buenos, son tocamientos que los pueden vulnerar, que los pueden dañar. Y entonces como no le enseñas a discriminar, a discernir quién sí, quién no, es la población más vulnerable ante los abusos sexuales, ante las violaciones. ¿Por qué? Porque no, o sea, de alguna manera no te van a saber o no te pueden expresar, porque si tú no lo hablas en casa, ellos no reconocen que es un acto que los está dañando. Y fíjate que tienes mucha razón, porque a mí me ha tocado casos, te digo, por las clínicas que nos llevan a los niños con discapacidad, todos llegan y las abrazan. Y no es como, yo a mi hija no dejo que cualquier persona la abrace. ¿Por qué a ellos sí? Exacto. ¿Por qué a ellos sí? Estás diciendo cosas muy ciertas, porque no creamos a ver, hija, él es un desconocido, no lo permitas. Exacto. Solo porque tiene alguna discapacidad lo va a permitir. No tendría. tendría. Y aquí algo también importante es que muchas veces la educación que antes se daba para la prevención del abuso sexual era como, no dejes que nadie toque, y también me choca ese término, pero partes íntimas, ¿no? Toda yo soy íntima. O sea, porque hemos visto que el abuso no solamente es a través de una penetración, no solamente es a través de conductas lascivas, ¿no? O más bien el coito, sino un abuso también es a través de un tocamiento, o sea, los pueden forzar a hacer cosas con la boca, con las manos. ¿Por qué no enseñarle a tu hijo, a tu hija con discapacidad, sin discapacidad, que si no le gusta que le toquen el cabello, que diga que no le gusta que le toquen el cabello, que no le toquen las manos, las piernas, los brazos? O sea, porque también a final de cuentas somos un cuerpo, somos una piel, sentimos igual en todos lados. Sí, es complicado toda esta situación. Y mira, antes de entrar con las preguntas, te quiero poner en complicación. Te quiero complicar. Fíjate que hace tiempo mi suegro es profesor de una escuela. Y yo tengo esta pregunta, fíjate, esta es mi pregunta mía. Impartieron clases o pláticas sobre sexualidad en esa escuela. Al poco tiempo, en vez de reducir los embarazos, se triplicaron. Y de ahí en mi cabecita se quedó la idea de que si a veces hablas más, creas más. Pero platícame, sácame de este error mío de mi cabecita. Es un error. Sí, es un error totalmente, ¿no? Y es que yo creo que también depende mucho de cómo lo hables, de cómo hables la sexualidad, de cómo la transmitas. Porque si la hablas desde una prohibición, desde un prejuicio, desde un miedo, obviamente vas a crear prejuicios, miedos, inseguridades, inquietudes y curiosidades también. Y eso propiciaría conductas de riesgo. Si tú lo hablas desde todo esto, porque antes la educación que nos daban era como basada en los efectos, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablaban de drogas, cuando te hablaban de consumo de alcohol, que era lo primero que te decían. Te vas a sentir mareado, vas a ver esto, vas a sentir como todo esto, ¿no? Y si te hablan de sexualidad, hablando desde lo que se va a presentar, pues obviamente van a decir, pues igual y se siente rico, ¿no? Fíjate que igual desde no pienso bien en cómo desde cuidarlo. Los nombres, a los niños que le dicen, no le dicen pene, le dicen tu pipí. O sea, le cambiamos los nombres a las cosas, porque hasta nos da pena decirlo y no informamos de forma correcta. Exacto. Entonces, una educación
de la sexualidad basada en derechos humanos, basada en perspectivas, basada en también en el contexto de las personas, te va a ayudar a la prevención de muchas cosas y te va a ayudar también a la visualización de muchas otras cosas, ¿no? Como cuáles, como la violencia sexual, como la violencia física, porque sexualidad no solamente es un coito, no solamente es un pene, no solamente es una vagina, la sexualidad es todo. O sea, está comprendida por todo, por nuestros aspectos emocionales, psicológicos, culturales, biológicos. Entonces, al hablar de sexualidad, tendríamos que hablar de todo esto. Por eso hasta se pregunta en la historia clínica, ¿no? En la ficha de identificación, nombre, edad, sexo. Así es. ¿Te parece si empezamos con algunas preguntas? Sí, claro. A ver, jefa. Ay, no estaba preparada la jefa. ¿Qué pasó, jefa? ¿Se puede confundir el sexo con amor o con enamoramiento? Es una pregunta. Si me pongo muy técnica, que sería como lo mejor, cuando hablamos de sexo sí tendremos que dejar como muy claro que sobre el sexo solamente es la diferencia biológica entre hombre, mujer intersexual, ¿no? Y que el acto de ya tener una penetración, una relación, tendríamos que llamar como una relación erótico-coital. Vale. ¿No? Y... que supongo que es a lo que se refiere. Ajá, sí. O sea, y sí, se puede confundir, obviamente. Cuando estamos en un proceso de enamoramiento, nosotros o la mayoría o algunas personas le llamamos limeranza, y que era eso que te decía, es toda una reacción fisiológica que va teniendo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y secretamos un montón de cosas que nos hacen como visualizar a las personas de cierta manera que tal vez, o sea, cuando estamos enamorados, enamoradas, no somos objetivos ni objetivos. No vemos defectos. No vemos defectos y todo lo vemos bien bonito y toda la violencia la vemos como me está cuidando, ¿no? Sí. Y se preocupa por mí y qué padre que me cele porque así me demuestra cuánto me ama. Y tal vez ni nos ama, ¿no? Tal vez ni nos ama, ni nos quiere, ni nada más, nada de eso. Y obviamente como nos hace sentir y como sentimos que todo es bonito, que todo está bien, que todo, o sea, tal vez llevan una semana y ya se están diciendo te amo, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esa semana creemos que va a ser para toda la vida y creemos que el amor va a ser eterno. Que eso también pasa en la pubertad, ¿no? Sí. La adolescencia. En donde relaciones inmediatas. Sí, donde pasa más seguido el te amo a los 3 minutos. Qué complicado. Qué complicado, de verdad. Es como, y te das cuenta cómo los términos o las palabras han dejado de tener la concepción que deberían de tener, ¿no? La importancia. La importancia. Pero bueno, o sea, definitivamente sí se puede llegar a confundir el enamoramiento con el amor, ¿no? El amor surge después de esta consolidación, surge después de esta cuestión de que ya te diste cuenta de que no es la persona con 1000 virtudes que tú te habías imaginado, que también puede tener defectos, que puede tener áreas de oportunidad y no por eso las vas a aceptar, ¿no? Porque muchos dicen, así lo conociste, te tienes que aguantar. No me tengo que aguantar, no las tengo que aceptar todas y tampoco es como que por mí va a cambiar, porque también eso se piensa uh-huh. mucho en el enamoramiento. Yo voy a hacer que cambie, yo voy a hacer que deje todo lo que estaba haciendo y no, tampoco es así, porque somos seres individuales, sí nos uh-huh. estamos juntando en una relación, sí formamos una pareja. Sin embargo, eso no significa que me tengo que mimetizar contigo, ¿no? No tenemos que ser uno solo, porque a final de cuentas cada quien tiene un contexto, tiene un mundo, tiene una familia, tiene inquietudes, tiene proyectos. Y qué padre que en algún momento se puedan compaginar estos proyectos. Sin embargo, si no se puede, pues mejor analizamos bien las cosas y vemos si sí, si no. Y tal vez tan amigos o ya no, ni amigos como siempre. Y hay otra psicología, ¿no? Terapia familiar. Terapia de pareja, nos vamos primero. Si no tienen hijos, váyanse a terapia de pareja. Híjole, yo no sé si los psicólogos juntan o separan, pero lo que hacen algo, hacen algo. Sí, fíjate que eso es muy bonito, aprender a separar el enamoramiento al amor. Porque, como dices, cuando estás enamorado, o sea, estás ciego. O sea, todo está bien, hasta los errores. Y yo creo que es cuando pasa de que la gente externa te dice, no, es que no te das cuenta que te hace esto. ¿A poco no te das cuenta del otro? Estando afuera es fácil verlo.
Pero, por ejemplo, ahí la persona también es parte del proceso al cual se tiene que ir dando cuenta con el tiempo. Sí, 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 sí. Y está padre cuando se pueden dar cuenta, ¿no? Y cuando aceptan esta versión de la persona real y no la versión de la persona idealizada, que es lo que hacemos cuando estamos enamorados y enamoradas. Idealizamos y depositamos todas estas proyecciones en la otra persona, y la otra persona, cuando se nos pasa esto, o a él o a ella se le pasa el enamoramiento, te va a decir, pues yo nunca te dije esto, o yo nunca hice esto, o yo nunca era de esta manera, tú lo imaginaste. Y sí, o sea, hasta cierto punto imaginamos muchas cosas y nos creamos miles de películas con miles de desenlaces en los cuales todo sale bien y bonito. Es muy común. Y fíjate que ahorita me estoy acordando de una situación de una conocida, de un conocido que tengo, el cual, o sea, ya terminó esa relación tan, como dicen ahora, tan tóxica, y ya hasta tiene otra familia y sigue pensando en la otra pareja, en la que la maltrataba. O sea, yo creo que también esa etapa también es muy complicada a veces de salir. Sí, sobre todo en las situaciones de violencia, tienes que tener un acompañamiento adecuado, o sea, no dependiendo. Para mí lo ideal sería que toda persona que ha recibido violencia de cualquier tipo tuviera un acompañamiento y se diera como ese chance de recibir el acompañamiento. Ya que a veces es como difícil visualizarla, de que vives en un contexto en el cual lo hemos normalizado, con los mismos chistes, con la misma broma, con el mismo comportamiento. O sea, hemos normalizado tanto la violencia que un chiste misógino lo vemos bien, ¿no? Y lo vemos y nos reímos y lo aplaudimos en muchas de las ocasiones. Entonces, pues este chico, chica, no sé qué sea, necesita apoyo. Y no sé, digo, a mí nunca, no me gusta la palabra tóxica, por eso te decía hace un rato, como los chavos dicen, porque ¿qué es lo tóxico? ¿Quiénes son los tóxicos? Las sustancias. Nosotros no somos sustancias, nosotros somos individuos, somos seres humanos y somos seres violentos, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque obviamente le decimos tóxico a una manera, y estamos romantizando la violencia, ¿no? Porque, algo que hace daño. Sí, se ha romantizado porque muchas veces es como que, ay, mi tóxico, ay, mi tóxica, ¿no? Y así, o sea, lo romantizas la violencia y le quitas el significado que tiene. La gravedad que podría tener. Bien. Siguiente pregunta, jefa. ¿Cuál sería una data de alarma para identificar una situación de violencia que tú no quieres ver? La manipulación. O sea, esta manipulación viene desde el revisar teléfono, desde, si me quieres, vámonos a las redes sociales, ¿no? Que es lo que más usan los chavos, las chavas. Está de tendencia en la actualidad. Es la tendencia, sí. Si tú le das like o me encorazona, es porque seguramente me está haciendo infiel, y entonces, como si tú me quieres comprobar que no me eres, perdón, es que me muevo mucho. Sí. Si tú me quieres comprobar, o si tú me quieres convencer de que no me estás siendo infiel, entonces vas a borrar a todas tus amiguitas, vas a borrar a todos tus amiguitos. Entonces eso es una manipulación. Y también en esta cuestión de, si me quieres, vas a hacer esto por mí, ¿no? Si me quieres, te vas a vestir de cierta manera. Si me quieres, vas a llegar a esta hora. La manipulación, que a veces es lo que nos cuesta más trabajo verlo. Y también cuando hay insultos como en esta parte psicológica, de que nos llegan a decir, es que no lo hiciste bien, tontita, ¿no? O sea, siempre minimizando el insulto de, ay, eres una tontita, o eres un tontito. Y entonces, que así va empezando la violencia, ¿no? Sí. Por un tontita, y empieza a avanzar. Como no ve un tope, dice, puedo pasar al siguiente nivel. Supongo que así va avanzando. Sí, y tal vez después te puedo dar un pellizco, pero era porque estábamos jugando y entonces me tenía que defender, ¿no? Y entonces tal vez después te aviento el teléfono o te rompo el teléfono porque entonces me enojé y ya no supe cómo canalizar este enojo, ya no supe cómo regular mi enojo, y entonces, para no pegarte a ti, me desquito con las otras cosas. Eso es bien, bien común en la violencia. De cuando, o sea, es que tuve que romper esto porque tú me hiciste enojar, y siempre responsabilizando al otro, o yo me porté de esta manera por tu culpa, y no es así. Hice esto porque tú no me acompañaste y no me hiciste caso. Sí, fue tu culpa. Si tú me hubieras acompañado, si tú lo hubieras hecho como a mí me gusta, yo no hubiera hecho esto. Fíjate. Y
No sé, yo creo que a todos nos ha pasado que hablamos con amigos, amigas, conocidos y te cuentan ese tipo de cosas, historias. Yo no tengo esa expertise, el tuyo, de dar un consejo. Muchas veces ya nada más escucho y digo, híjole, pues no sé qué decirte, ¿no? No sé, no lo sé. Pero si dices, si piensas, híjole, creo que tú eres el que está haciendo daño, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Que a veces creemos que la violencia solamente está en los contextos de pareja. Y no, la violencia también se da en los contextos de mejores amigos, de amigas, de conocidos. Y cuando no lo queremos ver de esa manera, creo que mi mejor amigo, mi mejor amiga hace ciertas cosas porque se preocupa por mí, ¿no? Voy a contar como una anécdota. Cuando era estudiante de psicología y pensaba que todo era bonito, me acabo de perforar la nariz y uno de mis mejores amigos estaba en contra de las perforaciones, de los tatuajes, de toda esta onda como pandrosa que yo era. Y entonces yo en algún momento llegué a decir, es que lo hace por mi bien. Es mi mejor amigo, seguramente él sabe lo que me conviene. Y en esa ocasión me acaba de perforar la nariz, él llegó y me la apretó. O sea, me apretó y me jugó con mi nariz. Y fue cuando yo dije, alto, esto no está bien, porque aparte de que se me hinchó la nariz súper horrible, se me comenzaba a infectar, o sea, sí tuve como un daño. Fue así de, es mi amigo y estoy permitiendo que haga esto. Entonces, vaya, no es que todas podamos tener como este momento de lucidez, ¿no? Pero cuando lo tenemos hay que aprovecharlo, porque una vez que comienzas a identificar la violencia, puedes pararla. Y no es como que decir, no sé, en alguna noticia, en algún político seguramente lo vi, que es de esas veces que se te revuelve el estómago, que decía, con que tú digas para, alto, no me hagas esto, ya va a parar. Y obvio no es así, ¿no? Tienes que hacer... Ahí entran emociones de amistad, de, híjole, se va a enojar. Porque muchas veces pasa, ¿no? Que por eso no decimos cosas. Porque luego pensamos más en los sentimientos de la otra persona que en los propios. Sí, o sea, cuando estamos en un contexto de violencia, dejamos de vernos a nosotros para ver al otro. Y nos preocupamos y tratamos de cubrir como todas las necesidades precisamente para que no haya este enojo, ¿no? Para que no me vuelva a agredir de esa manera. Yo en un primer momento dije, no, sí me la voy a quitar. Sí, para que no se enoje, para que no vuelva a pasar esto. Luego dije, no, o sea, no, Arui, no estás bien. Tú eres la que no está bien. Es su problema, o sea, dije otra palabra, pero es su problema de él. Él tendrá que trabajarlo y creo que nunca lo pudo trabajar, que a final de cuentas se ve como en diferentes contextos y en su vida actual, pero ya, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Tenemos otra, jefa? Una más. La parte de los chicos que van egresando, que se encuentran con pacientes, ¿cómo sería el trabajo conjuntamente con el psicólogo? ¿Cómo identificar a la persona para poder enviártela a ti? Decir, necesita ir con el psicólogo para poder trabajar la parte emocional. Voy a contextualizar esto. Okay. Muchas veces nosotros en el área terapéutica decimos que nos cuentan más cosas que ustedes. Estamos en terapia, estamos haciendo movilizaciones, estamos poniendo TENS, compresa o haciendo ejercicios. Y como es un periodo largo de tratamiento, se confunden muchas veces y se crean como falsas amistades o amistades, como lo quieras ver. Y se crea ese lazo de confianza. Y el paciente cuenta mucho, cuenta hasta lo que no debería. Muchas veces. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos aconsejarías a nosotros? ¿Cómo detectar? Que es supongo la pregunta, ¿cómo detectar? ¿En qué momento? Es cuando yo tengo que canalizar con el experto. No quedármelo yo y dejar pasar eso. Sabes, aquí es bien importante mencionar que estás trabajando con el cuerpo. Y entonces las emociones están en el cuerpo. Las emociones son reacciones fisiológicas y obviamente si tú trabajas un lugar en donde tal vez contuvo emoción, pues va a soltarlo, ¿no? Y entonces no es que se formen como falsos vínculos o falsas sino tú estás estimulando, tú estás trabajando y estás como, o sea, ¿qué tal si alguien que lleva contracturas aquí y tal vez es porque traiga una carga súper pesada? Y al momento que tú estás estimulando, pues estás dando esta relajación, estás dando como esta paz, esta apertura de que, y aparte le estás diciendo que es su momento, que es su tiempo, que es su espacio y que tú estás acompañando y que no va a haber nadie más ahí. Eso es lo que hacemos en terapia también, en las sesiones terapéuticas, o es lo que tendríamos que hacer, es lo que se tendría que hacer, brindar un espacio seguro, que ustedes también es lo que hacen, brindar espacios seguros. Y por eso hay esa apertura, y qué padre que la haya, de verdad.
Y no es que tengan que dar un consejo, porque ni siquiera todo buen psicólogo, toda buena psicóloga, nunca en la vida te va a dar un consejo. Si te da un consejo, sal corriendo. De ahí viene el chiste, de ahí Sal viene el meme corriendo. que dice, cuéntame de más. O sea, que por eso vienen los memes de que no dan consejos, sino siguen preguntando. Así es. Ok. ¿Y tú cómo te sientes? Sí, ándale, es ese. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Ese es el Así meme. es, sí. Ah, Sí. ok. Nosotros nunca en la vida te vamos a dar un consejo. Y entonces tú tampoco, o sea, no es como que tengas que aconsejar, sino más bien delimitar tu papel que tal vez vas a estar escuchando y que no le puedes dar una solución a, ¿no? Y entonces si tú, y también lo puedes sentir, ¿no? Por esta parte de la empatía, porque todo el ser humano, o se creería que todo el ser humano, menos los que son psicópatas, tienen empatía, ¿no? O sea, todos podemos sentir un poco del dolor de la otra persona. Podemos sentir un poco de la vivencia de la otra persona, obviamente en diferentes intensidades, pero si tú sientes eso, o sea, vas a saber inmediatamente en qué momento referenciarlo. Y otro consejo que yo les doy como terapeuta, es que a veces me cuesta definirme como terapeuta, pero lo soy, es que si ustedes van a referenciar, amo mucho la psicología y creo mucho en la psicología, y por esto mismo es el comentario que voy a hacer. No los manden con recién egresados de psicología. No referencien con recién egresados de psicología, mándenlos con personas que puedan tener un poco más de experiencia. Y no es por quitarte el valor a ti como estudiante de psicología, porque yo también fui una. Y también me tocó como abrirme camino y también me tocó aprender y exponerme y regarla, ¿no? Y eso creo que es la chamba de todo recién egresado. Aprender, regarla, experimentar, pero vaya, estamos hablando de vidas humanas y con una vida humana no puedes experimentar y echar a perder, porque entonces puedes poner en riesgo, deja tú la cédula, ¿no? Como sea, te la quitan y te puedes dedicar a otra cosa, pero ¿qué tal si pones en riesgo una vida humana? Por no saber cómo llevar una contención, por no saber cómo llevar una intervención, por no saber cómo dar un acompañamiento adecuado, y aparte, cuando vas saliendo de la universidad, todavía traes un montón de fantasmas, todavía traes un montón de prejuicios y todavía traes como un montón de cosas que te nublan la visión, ¿no? Mira, fíjate que ahorita me estoy acordando de un paciente que tuve operado de columna. Yo lo valoraba, fuerza correcta, buena movilidad, pero no salía. No quería caminar. Me di cuenta que el problema no era motriz. Se canalizó y al mes fue conmigo y me dijo, ya estoy como si nada. Fue atendido, supongo que fue correcto porque vi resultados. Y ahí entendí la importancia de estar atento al paciente. No solo en el área motriz, sino en cómo somos en conjunto, porque no solo nos movemos, como dices, también sentimos, pensamos, queremos todo. Entonces tenemos que estar también atentos a esa situación. Y mira, buen dato, dices que no es que te agarre confianza, sino es por tanto tacto. Ahorita me recordó que como cuando alguien te da un abrazo, sientes ese cariño, ese aprecio, o cuando lo hacen por compromiso, ¿no? Dices, te das cuenta de esa sensación. Supongo que lo mismo pasa con paciente terapeuta al realizar el tratamiento. Sí, porque al final de cuentas somos energía. O sea, todo el ser humano somos energía y nos movemos por energía y transmitimos energía, ¿no? Y tú vas a transmitir una energía positiva, buena vibra, como dicen ahora, vibrando alto, a una energía mala, ¿no? Porque cuando trabajas de una manera por compromiso o de una manera que lo haces solamente por una percepción económica, se nota. Porque no hay esta complicidad paciente-terapeuta. Y con terapeuta me refiero a cualquier especialidad. Claro. Entonces no hay esta complicidad, no hay este acompañamiento real, no hay este entendimiento. Fíjate, hasta se siente cuando uno va a consulta, que lo más común es que está con el médico, se siente cuando un médico realmente está ahí para ti o cuando está para el trabajo o para el dinero. Sí. Y las barreras son, o sea, barreras físicas, emocionales,
son como muy evidentes y no tendría que haber barreras. Digo, es un mundo muy utópico, muy bonito en el que se plantea y en el que se visualiza y el que se sueña, ¿no? Pero tal vez en algún momento se pueda lograr. Y cada espacio terapéutico puede ser ese pequeño mundo utópico. Vale. Última, esta es pregunta que me llegaron a hacer a mí, pero no en las redes sociales, sino en persona, que le dije, yo no te la puedo resolver porque no soy psicólogo. No sé si sea psicóloga, pero la pongo en la mesa. Normalmente cuando uno es profesional, te dice que dejes los problemas afuera, ¿no? Que te dicen, si te acabas de divorciar, ve y atiende a tu paciente, déjalos afuera. Es lo que se enseña en el área. ¿Cómo hacerlo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es correcto atender a una persona llorando? Dice, es que me cortaron. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué es lo indicado? No sé si se puede decir o no existe indicado. Pues es que es bien raro, ¿no? Más bien yo le diría como raro. O sea, es lo que todos nos dicen. Cuando estás con el otro, deja tus broncas afuera. ¿Realmente te puedes desprender de esa parte? Yo no lo creo. O sea, sigue siendo una persona sintiente, pensante, consciente de que le estás pasando mal. Obviamente modificas actitudes, modificas ciertas cosas y te limitas hasta cierto punto cuando estás atravesando un mal momento, pero vaya, a final de cuentas no es que puedas escindirte, no es que puedas cortarte, sino estaríamos hablando de un trastorno de la personalidad bien cabrón. O sea, definitivamente. O sea, no se puede. Seguimos en este contacto, ¿no? Y entonces más bien si traes una bronca de esta manera, de esta magnitud, o sea, lo digo sin vergüenza alguna, sin pena alguna. Soy psicóloga, soy terapeuta, pero también estoy en un proceso personal. Tengo mi terapeuta de cabecera y que es muy necesario para mí, porque obviamente también estoy llena de broncas, estoy llena de experiencias, estoy llena de dificultades y si yo no recibo un proceso, lo voy a depositar en mi paciente. Y eso no es ético, porque entonces, por ejemplo, si alguien me llega por la bronca o esta cuestión de violencia en amistad, pues si yo no lo hubiera trabajado, seguramente iba a estar como ¡pam! Iba a ser un detonante para mí y tal vez no iba a ser objetiva y en lugar de, tal vez ni siquiera ellos no era por violencia y yo, ¿y qué tal si destruía una amistad o qué tal si hacía que siguieran juntos por mi necesidad de, ¿no? Entonces, si tienes algo así, atiéndete. Todos tendríamos que estar en un proceso y sobre todo toda la persona que está en contacto o que es responsable de otra vida humana tendría que llevar un proceso. No, o sea, definitivamente no te puedes escindir, no te puedes separar, pero sí lo puedes manejar, sí lo puedes regular. O sea, sí puedes hacer todo lo necesario para que esto que yo estoy sintiendo no te lo lleves tú como mi paciente, como mi usuario, como mi usuaria, ¿no? Porque las emociones, aunque son respuestas fisiológicas, aunque son instantáneas, aunque son momentáneas y duran nada, las puedes transmitir, ¿no? Fíjate, qué interesante. Hay que normalizar el trabajo de las emociones, ¿no? Sí. Tanto con pacientes como con... Sí, y el trabajo de las emociones tendría que ser desde que son bebés, niños, niñas, o sea, desde que están en vientre materno, es hablarles de esto, ¿no? Hoy estoy feliz, hoy estoy triste, o desde la música, o sea, en vientre es como bien bonita la música, porque obviamente la música mueve ondas y todo eso, y cada onda va estimulando partes del cerebro, y entonces es como enseñarles a reconocer las emociones y sobre todo que la emoción no es que sea positiva ni negativa, son emociones y todas tienen una función en nuestro ver, en nuestro ser, en nuestro vivir y que todas las tenemos que sentir. Es como la del miedo, ¿no? Dice, no sientas miedo, pero es parte de, porque es supervivencia. Exacto, me da las herramientas para estar al Sí, sin miedo no sobrevives. Exacto, o sea, no existiría. Y fíjate que hablando de darles herramientas y pláticas, regresando otra vez al punto principal de la discapacidad en la sexualidad, seguimos hablando de que la información es súper importante. Sí, o sea, si tú tienes una hija, un hijo, tu pareja tiene discapacidad. Nosotros como terapeutas que tenemos mucho contacto con ellos, van a seguir teniendo reacciones fisiológicas, van a seguir sintiendo este deseo, van a seguir sintiendo o queriendo tener estas vivencias y tú como familia, como terapeuta, no le puedes decir que no, porque lo estás violentando. Más bien,
enséñale o dile que la sexualidad no solamente está ubicada en cierta parte del cuerpo que es el pene. O sea, tenemos manos, tenemos boca, tenemos un montón de piel y todo puede ser estimulado de una manera adecuada y todo puede ser, o podemos enseñar la prevención en los niños y en las niñas si les enseñamos desde pequeños qué conductas son apropiadas, qué conductas no son apropiadas, cuáles son los espacios públicos, cuáles son los espacios privados, cuáles son las personas que pueden ser agentes de confianza, aunque sea tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, tu hermana, también enseñar los límites, ¿no? Porque las violencias se dan en los contextos inmediatos. Fíjate que ahorita me vino un recuerdo de los niños que llegan a tener discapacidad, no tienen como ese contexto de en dónde se puede, en dónde no se puede, que se llegan a bajar el pantalón, por ejemplo. Yo creo que el error es cómo reaccionamos a esa cuestión, al no, espantarse, pero realmente en qué momento le enseñas en dónde hacerlo. Si no se habla en casa, ¿no? Si no, o sea, a ver, el baño, si quieres, es en el baño, tú solita y privado. No sé, eso es algo que a mí se me ocurre. Pero satanizamos, espantamos. Sí, o sea, cuando hablamos de sexualidad, y por eso te decía que la información siempre te va a ayudar, siempre y cuando la transmitas de una manera adecuada y como de esta manera de tú a tú, ¿no? Ajá. Siempre te va a ayudar. Siempre va a ser como una herramienta súper importante y sobre todo entender que cada persona tiene diferentes formas de entenderlo y sobre todo no espantarte. Si tú espantas, lo espantas y creas como muchos fantasmas y creas como también muchas inseguridades y a veces sucede lo contrario, ¿no? Creas como esta cuestión de me sobreexpongo porque entonces no me pudieron poner un límite. Mira, qué interesante. Bueno, no sé si quieras comentar algo más, si quieras decir tus redes sociales, algún número, alguna información o estás bien. De antemano yo te agradezco que te hayas dado la vueltecita, que nos hayas platicado toda esta información tan interesante que yo te aseguro que en los comentarios va a haber dudas. Y ya te las estaré llegando, ya estaré llegando para que las resuelvas. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pues redes sociales, estoy como Aruy Hernández en Facebook. Prácticamente es como la que utilizo un poco más. Me pueden mandar inbox, o sea, sí los reviso. Cuando me llegan a hacer preguntas, sí los llego a revisar. Te lo comento porque por ahí nos hicieron algunas otras preguntas que están un poquito más fuertes. La verdad no las quisimos poner aquí porque nos van a censurar. Okay. Entonces, y yo creo que no es el lugar porque ni yo soy la persona dedicada para estar aquí, ¿no? Entonces yo creo que esas te las voy a dejar y si las gustas contestar, se las haces llegar o yo se las hago llegar. Ok. ¿Vale? Pero ahí van a estar sus redes sociales por si tienen más dudas. Mira, experta, psicóloga, experiencia, sexóloga, de todo. O sea, ella se las sábanas, paquetes de hilo. De nuevo, Aruy, muchísimas gracias por la vuelta que te diste. Yo estuve encantado, me abriste mucho panorama. Yo creo que nos informaste correctamente a nosotros que no somos del área psicológica, que trabajamos con unas personas, la importancia de simplemente escuchar. Simplemente, muchas veces escuchar ayuda más que estar hablando y dando consejos que ni sabemos ni qué onda.